Buenas tardes, soy Daniel Martínez, presidente del Partido Libertario, y me gustaría enviar un mensaje a toda la ciudadanía con respecto a la reciente crisis del coronavirus. Debo empezar hablando por el gobierno socialista de Pedro Sánchez y la desastrosa gestión que ha realizado y está realizando sobre esta crisis. Sabemos por informaciones periodísticas que el gobierno de Pedro Sánchez tenía información fidedigna, ya más allá de lo que sabíamos todos viendo la situación en Italia, ¿no?, de los riesgos que conllevaba convocar manifestaciones y animar a ir a la gente a manifestaciones y el no poner límites a las aglomeraciones hace 2 semanas. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez siguió adelante con todas estas manifestaciones irresponsablemente, recomendando a la gente ir a las manifestaciones y salir y hacer vida normal, cuando ahora se está demostrando estábamos ya en medio de un brote en Madrid de coronavirus que lamentablemente estas aglomeraciones aumentaron durante la semana pasada. Igualmente, después del 8 de marzo, cabría esperar que el gobierno habría solucionado sus necesidades electorales a cambio, a cambio del riesgo de salud de sus ciudadanos, pero sin embargo, ni siquiera el 9 de marzo el gobierno empezó a actuar, con la grave crisis que se avecinaba y que estaba ya provocando estragos en la población en Madrid. No solo eso, o sea, el 9 de marzo no se tomaron medidas hasta el jueves de esa semana que el gobierno empezó a tomar alguna medida como la moratoria de impuestos que está ya decretada. Y no es hasta el sábado, viernes sábado, hasta el viernes que el gobierno empieza a hablar de declarar el estado de alarma y el sábado, después de un larguísimo Consejo de Ministros, que se declara el estado de alarma en España. Mención aparte merece el partido de coalición del gobierno, Podemos, que ha intentado aprovechar esta crisis para llevarnos al socialismo del siglo XXI, para llevarnos a un estado bolivariano, con propuestas y con amenazas al gobierno durante la decisión del estado de alarma de expropiaciones a la energía, a la alimentación, etcétera. Afortunadamente parece que Pedro Sánchez se ha librado de su socio en coalición, al menos durante el estado de alarma, y no tendremos ínfulas bolivarianas durante este estado de alarma. Sin embargo, bueno, no hay que olvidar que el gobierno sigue siendo socialista. Y el domingo, el mismo domingo, ya nos adelantaron el plan desastroso que tienen para solucionar la crisis. El gobierno ha dado permiso a la Guardia Civil y a la comisión de alarma para requisar, o sea, robar todos los bienes relacionados o necesitados por el sistema sanitario a todas las empresas que tengan stock de ello. Esto significa vaciar las empresas y hacer que los proveedores dejen de importar o de fabricar múltiples bienes que necesitamos, como son mascarillas, por mucho que el gobierno se haya empeñado durante la semana en la que ninguneaba el problema a decir que no sirven para nada, con lo cual ahora la población ya no tiene claro si sirven para algo o no, pero sin embargo es obvio que sirven para algo. Y es obvio que estaríamos mucho mejor si en el metro de Madrid no hubiera gente aglomerada sin llevar mascarilla. Y estaríamos mucho mejor si el gobierno no hubiera efectuado una labor de desinformación brutal a través de todos los medios de comunicación, de los suyos y de los privados, que todos se han apuntado durante esa semana a ningunear, todos menos honrosas excepciones, a ningunear el problema y a ser colaboradores necesarios de la situación en la que nos encontramos actualmente. Una situación de estado de alarma, con un gobierno socialista al frente, que lejos está Pedro Sánchez de las propuestas que hemos hecho desde el Partido Libertario, con una bajada temporal al 4% del IVA, con una suspensión temporal de las cotizaciones sociales y de la cuota de autónomos, y con un recorte urgente del gasto en el Estado en todos aquellos ministerios que no sirvan a la crisis, como el Ministerio de Igualdad, Cultura, etcétera. Somos el país que peor está gestionando esta crisis, con bastante diferencia, aunque bueno, obviamente hay otros países que aún no han empezado con la pandemia o que están en fases más tempranas
más tempranas de la pandemia o aún no ha llegado, que habrá que ver también cómo se comportan. Sin embargo, bueno, esto es como siempre, mal de muchos, consuelo de tontos. Y la gestión de este gobierno está siendo deplorable. Ya solo las cabezas que ha puesto con Ábalos y Simón, completamente los dos desprestigiados al frente, con una comisión en la que el jefe de la comisión, el ministro Illa, no sabe quién lleva las fronteras, y lo demostró en la rueda de prensa, con unas medidas, como he dicho, que son desastrosas para la economía y para la población, con una moratoria de impuestos, pero aún no ha declarado Pedro Sánchez, y es urgente que declare una bajada de impuestos y exenciones fiscales para las empresas. Porque si no, lo que va a pasar es que las empresas van a cerrar. Y da igual la deuda que el Estado contraiga, porque no se van a poder comprar mascarillas, porque no hay más, porque si no hay mascarillas en el mercado, y no va a haber mascarillas ni otros bienes sanitarios en el mercado, si el Estado se dedica a robarlos cada vez que se producen, cualquier persona puede entender que si alguien se dedica a una producción de algo como es de mascarillas, lo que espera es venderlas. Si las produce y no las vende, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a volver a producirlas. De hecho, tenemos ya varios casos completamente sorprendentes sobre este tema, como un empresario de Jaén que ha donado 150.000 mascarillas y el gobierno lo presenta como una incautación. O sea, le presenta al empresario como un señor malvado que estaba atesorando mascarillas. Claro, el gobierno luego lo desmiente, pero el daño reputacional ya está hecho. Y con estas acciones no va a haber muchos empresarios que vuelvan a hacer lo mismo. Porque si tú vas a donar algo y encima te tratan de ladrón, como este gobierno socialista, pues ¿quién más va a donar nada? Es absurdo. Ni vender nada. Todo indica que vamos a tener una especie de plan E para el coronavirus. Un plan E a lo bestia. ¿De acuerdo? Han sacado la FED en Estados Unidos, ha sacado el bazooka y probablemente la Unión Europea, el Banco Central Europeo, lo esté haciendo también. Para afrontar un problema de liquidez. Pero esta crisis no se va a solucionar así, porque no estamos ante un problema de liquidez. Bueno, es evidente que hay empresas que tienen problemas de liquidez, sobre todo grandes empresas, pero el problema de fondo que subsiste no es de liquidez. Y esas deudas, y tú puedes emitir deuda, pero esas deudas luego se tienen que pagar o bien devaluar la moneda, una de dos. Y realmente, si no acometemos reformas fiscales urgentes de dar aire a los empresarios y a los trabajadores, que están ahora mismo estamos ahora mismo en un proceso de completo cambio, ya que debido a las medidas de contención y a las medidas de aislamiento, de restricción de transporte dentro del territorio nacional y afuera del territorio nacional, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo y hay muchas empresas que se están planteando cerrar o que ya están cerrando plantas. Justamente debido a la falta de reflejos y a la falta de buenas políticas del gobierno socialista y de la gestión de esta crisis. El Estado ha demostrado sobradamente que lo único que ha hecho en esta crisis ha sido desinformar a la población, ningunear el problema, reaccionar tarde y reaccionar sin recursos, porque lo que se está demostrando es que no hay recursos suficientes para atender al shock de demanda sanitario que estamos sufriendo. Y los planes de Pedro Sánchez están empeorando esta situación. Mi sincero agradecimiento a todo el sector sanitario, los trabajadores y empresarios del sector sanitario que ahora mismo están dándolo todo y en situación muy precaria debido al exceso de demanda. Y también a todos aquellos trabajadores que mantienen otros sistemas de provisión e higiene que hacen que podamos seguir viviendo de forma medianamente normal. Muchas gracias y ánimo.